Estamos en la serie No te quedes en el desierto y estamos teniendo como punto de partida el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y como ya ustedes saben, el pueblo está apostado para entrar a la tierra de Canaán, conocida también como la tierra prometida. Y están ahí reunidos, pero ya nosotros sabemos que ese pueblo que salió de Egipto no es el mismo pueblo que está entrando. Por eso es el título de esta serie, No te quedes en el desierto. Esos que salieron no son los mismos que están entrando. Toda una generación escogió morir en el desierto por sus actitudes, su desobediencia, su olvido, su dureza de corazón. Y ahora que esta nueva generación está próxima a entrar, Moisés está en los últimos años de su gestión como líder, Dios le habla a Moisés y le da una serie de instrucciones que él se la está comunicando al pueblo. Y hemos visto ya en este capítulo 8 cómo Dios muestra su grandeza, su poder y su misericordia con este pueblo difícil. Y a esta nueva generación, entonces Dios les da ese mensaje. Lo primero que vimos es 6 indicadores o 6 evidencias de la fidelidad de Dios con este pueblo. Le dio libertad, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Le dio un hogar, versículo 2. Comida y educación, versículo 3. Y les dio vestimenta y salud, versículo 4. Esas 6 evidencias es precisamente lo que nosotros debemos recordar, porque son muestra de cómo Dios, aún en el ambiente más inhóspito, les suplió las 6 condiciones esenciales que todos los seres humanos necesitamos para vivir con dignidad: libertad, hogar, comida, educación, vestimenta y salud. Si nosotros seguimos leyendo, también vimos cómo el Señor les hace la exhortación para que recuerden 3 cosas que ellos no debían olvidar. No debían olvidar guardar la palabra de Dios, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. No podían olvidarse de ser obedientes y no cambiar las bendiciones que Dios les estaba dando por obedecer. Y esa es la tendencia de nosotros. De hecho, las personas tenemos la tendencia de olvidarnos más de Dios en las bendiciones que en las calamidades. Entonces, Dios le dice, no te olvides, no cambies la obediencia por las bendiciones. Y lo tercero que Dios le dice, no te olvides de todos los peligros que yo te he librado. Tienes que recordar cómo yo te he guardado durante esta permanencia tuya, tanto a tus padres como a ti, en el desierto, versículos 15 al 17 de Deuteronomio capítulo 8. La semana pasada, entonces, a la luz de todo este bosquejo natural que se ve en este pasaje, 6 evidencias de la fidelidad de Dios, 3 exhortaciones a no olvidar y una promesa, versículos 18 al 20. Y hablábamos en sí de lo que es una promesa. Y una promesa es uno cumplir con lo que uno ha ofertado. Eso es una promesa. La palabra que se traduce como promesa en el hebreo del Antiguo Testamento es la palabra hebrea dabar, que significa decir o hablar. Cada vez que Dios habla algo, eso es dabar algo, o que Dios dijo algo, es que Dios dabar algo, en todos sus modos. Entonces,
Dios no necesita una palabra adicional para que eso que Él dabor, si se pudiera decir así, eso que es dabar, lo que Dios habla, lo que Dios dice, Él no necesita una palabra o un término adicional para nosotros estar seguros de que se va a cumplir. En otras palabras, alguien puede decir, yo dije eso, pero no lo prometí. Nosotros tenemos, te dije tal cosa y te prometí tal cosa. Es diferente en nuestro lenguaje humano. ¿Por qué? Porque prometer algo tiene más fuerza que decir algo. Eso no ocurre con Dios. Dios no usa la palabra prometer, sino la palabra dabar, que es lo que Él dice y lo que Él habla. Ahora, lo que Dios dice o lo que Dios habla se cumple. No necesita un término para reforzar eso. Y nosotros podemos decir, no, yo lo dije, pero no lo prometí, como quien dice, es un nivel menor. Sin embargo, la Escritura nos dice, mejor es que no prometas a que prometas o no cumplas. ¿Por qué? Porque nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En eso debemos imitar a Dios. Yo no tengo que decirle algo a alguien y entonces esa persona, para asegurarse que yo lo voy a cumplir, me dice, pero tú lo prometes. Simplemente con que uno lo diga ya es suficiente como para que eso nosotros lo digamos, lo acatemos, lo cumplamos. La promesa que Dios nos da se van a cumplir. Y vimos que aunque nosotros estamos más familiarizados con el concepto de la recompensa, que es una parte de la promesa. Es decir, decimos, si haces esto, te voy a dar esto, y esto que te voy a dar a ti te va a gustar. Eso es lo que se llama recompensa. El estímulo que nosotros recibimos por algo bien hecho y que nos gusta. Cuando se le dan los bonos en un ambiente de trabajo, eso es, nos fue bien como empresa, ahora te estamos dando este bono y ese bono se supone que es una recompensa, un estímulo para seguir esforzándose. En las empresas donde se reconoce al empleado del mes, ese empleado se esfuerza porque hay una recompensa positiva, hay una promesa que se va a cumplir. Y esa es la parte de la promesa que a nosotros nos gusta, lo que tiene que ver con la recompensa. Hoy vamos a estar viendo la otra parte de la promesa, que es la disciplina y el juicio. Si una promesa es algo que uno dice y que tiene que cumplir, en el sentido bíblico, una promesa también es algo que Dios ha dicho que va a hacer y lo va a hacer. Ya sea en la recompensa, que son las bendiciones que a nosotros nos gustan, o en el juicio y la disciplina. Así que vayamos a la Escritura y vamos a ver la otra parte de la recompensa. Y eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 18 al 20. Mas acuérdate del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 8, 18 al 20. Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si en alguna ocasión te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis porque no oísteis a la voz del Señor vuestro Dios. El Señor bendiga su palabra. Estamos más familiarizados con las recompensas como parte de una promesa. Y yo creo que como humanos es natural, porque a nosotros no nos gusta nada que nos deprima.
suena el teléfono y uno dice, es fulano que me está llamando, es fulana. Y hay personas que provocan eso porque solamente llaman cuando tienen problemas. De hecho, yo conozco personas que yo digo, le está yendo muy bien. ¿Y por qué? Porque no me está llamando. Y hay gente así, todos nosotros conocemos personas así, familiares, amigos, que solamente desde que tú lo ves, tú ves el nublazón, el aguacero, los rayos y la tormenta encima de ellos. ¿Por qué? Porque están pasando por problemas y ahí es cuando ellos nos buscan. Pero las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir en las recompensas. Pero ¿sabe qué? Que ni aún las recompensas en ocasiones las recibimos. Porque las recompensas están hechas a la medida de cada uno de nosotros. En otras palabras, las promesas que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti, no son las mismas que Dios tiene para mí. Porque las promesas son hechas a la medida. Una vez nosotros hicimos un viaje a un país que hay muchas restricciones. Y los que me conocen saben que no me gusta viajar solo. Y cuando estamos pasando por aduana, a uno del grupo lo detuvieron porque en su equipaje de mano tenía un llavero con más de 50 llaves. Y el oficial de aduana la tomó así en sus manos y dijo, ¿y esto qué es? Yo cuando veo que lo detienen, el líder del grupo, me acerco y oigo la conversación. Dice, son mis llaves. Pero usted anda de viaje. ¿Para qué es esto? Para que usted la usa, porque el oficial tuvo curiosidad. No, ahí yo tengo las llaves de algunas áreas mías, que solamente yo tengo las llaves para eso. Pero usted está de viaje, no la va a necesitar. Pero usted conoce todas estas llaves y le hace así. No. Esta llave tiene los dientes partidos. No sirve. Esta está rota aquí, tampoco sirve. Lo cierto es, dice él, que hay llaves de estas que yo no sé qué es lo que abren. Y hay compartimientos y áreas que yo tengo con candado que ninguna de estas llaves abren. Pero él andaba con ese llavero. ¿De qué le sirve andar con ese llavero si él no sabe cuál es la llave que abre donde está su lugar de interés? Y eso me vino a la atención cuando yo leí algo que Spurgeon, hablando acerca de las promesas de Dios, decía, y lo cito, en la Biblia hay promesas que se adaptan exactamente a su caso, así que esté atento para que pueda encontrarla. Y dice, nunca vio a un cerrajero o a alguien con un montón de llaves que está tratando de abrir algo y no podía abrirlo. Entonces, con un gran montón de llaves, algunas que ni siquiera se usan porque están oxidadas, trata de abrir aquel cajón. Intenta con una y con otra hasta que por fin una abre ese cajón. Así son las promesas. Hay una promesa diseñada especialmente para ti con una llave que solamente tú puedes abrirla. Pero si no sabes cuál es esa promesa, junto con la llave, se va a oxidar. La palabra de Dios dice, el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré o te enseñaré cosas, ¿cómo termina diciendo el texto? Grandes y ocultas que tú no conoces.
En otras palabras, las promesas ya están hechas. Y lo que hemos caminado y viajado por el Sahara, como les decía la semana pasada, los viajeros ponen y colocan abastecimiento de comestible en ciertas rutas para que al que le esté faltando y pase por ahí pueda encontrar lo que necesita para continuar su viaje. En nuestro viaje, Dios ha colocado promesas lo suficientemente abundantes, lo suficientemente pertinentes, lo suficientemente confiables para que nosotros este viaje lo terminemos bien. Pero las promesas no van a ir donde nosotros estamos. Así como los comestibles que se dejan en ciertos tramos de esos desiertos, el viajero tiene que ir a donde está este abastecimiento. El abastecimiento no va donde está el viajero. ¿Y qué sucede si ese abastecimiento, si esos comestibles imprescindibles para seguir el viaje no se usan? Van a perecer. Dios ha preparado promesas y el cielo está lleno de esas promesas para ti y para mí, que nadie más la va a usar si tú o yo no la usamos, porque son hechas especialmente para nosotros. El profeta Jeremías dice, cosas grandes y ocultas, son tan grandes, son tan ocultas que nosotros no podemos imaginar. La bondad de Dios es tan extraordinaria y Dios es tan empedernidamente amoroso con nosotros que nosotros no sabemos ni nos imaginamos de lo que Dios es capaz de hacer para alegrarnos la vida, para bendecirnos de forma tal que nosotros no siquiera podamos asimilar esa bondad de Dios. Porque son cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. No nos imaginamos lo grande que Dios puede hacer con nosotros. En términos de ministerio, en términos económicos, en términos de salud, en términos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque nosotros sabemos bien cómo es nuestras vidas, cómo nosotros nos manejamos, que creemos, no, que Dios no se va a esmerar así con nosotros. Claro que Dios está dispuesto a esmerarse, pero como son promesas particulares, la que Él tiene para mí no sirve para otra persona. A veces hablamos mucho de lo que Dios demanda, pero no sabemos la magnitud de lo que Dios puede dar. Para que nosotros podamos vivir complacidos, gozosos en este tramo. Dios te quiere prosperar en todas las áreas, según Él entiende que tú y yo somos capaces de administrarlo. ¿Por qué? Porque aún a veces Dios nos da poco y eso poco lo cambiamos por la obediencia a Dios. Dios nos va a bendecir en la medida que nosotros seamos capaces de administrar bien eso que Dios nos da. Y si Dios nos da poco y lo administramos bien, entonces lo mucho nos pondrá. Porque que Él es fiel en lo poco, entonces está dando muestra de que puede ser fiel en lo mucho. Pero esa es una parte de la promesa. La otra parte de la promesa es la disciplina y el juicio. Y nosotros lo leemos y lo vimos en este pasaje que acabamos de leer. Y lo leemos nuevamente. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 18 al 20. Mas acuérdate del Señor tu Dios. Eso lo vamos a estar viendo en este capítulo 8. Acuérdate, no te olvides. No te olvides de la promesa. No te olvides que Dios ha sido fiel. No te olvides de tener en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Y aquí vuelve otra vez. No te olvides. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Esta advertencia, esta parte de la promesa que tiene
el componente y el aspecto del juicio, la disciplina, comienza recordándole quién es Dios otra vez. Dios es el que te da poder para hacer riquezas. En otras palabras, Dios nos estimula a obedecer para que nosotros recordemos que nuestra obediencia tiene una promesa que se va a cumplir. En este caso, la recompensa de hacer riqueza. Pero también tiene la parte del juicio. Y sigue diciendo el texto, a fin de confirmar tu pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy, que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis a la voz del Señor vuestro Dios. Las promesas del Señor, entonces, tienen dos aspectos, el aspecto de la recompensa y el aspecto de la disciplina o juicio. Dios cumplirá su palabra, ya sea para darnos las bendiciones que nos gustan o para disciplinarnos. Y cuando nosotros vemos esa disciplina o juicio de Dios, a la luz de este pasaje, tienen que ver con tres aspectos que nosotros aplicamos al día de hoy. El primero que vamos a ver es que son un recordatorio de lo que le pasó a los padres de ellos, a sus antepasados. Y en el caso de nosotros también. Tenemos que ver cómo Dios ha hecho con otros, y Dios no es un Dios que hace excepción de personas. Si Dios le da, y en el caso específico del pueblo hebreo, si Dios le dio a ese pueblo hebreo, a esos que salieron de Egipto, les dio recompensas y le dio juicio, lo que está diciendo, con ustedes también estoy dispuesto a hacer lo mismo. Número 2, estas promesas son un recordatorio de las consecuencias que vienen por ignorar a Dios. Y lo tercero que vamos a estar viendo es que son un recordatorio de la justicia del Señor con todas las naciones, sin excepción de personas. Hay una leyenda que habla de que un rey todos los años escogía a alguien joven para adoptarlo como hijo. Podía ser hombre o mujer. Pero la condición era que tenía que ser la persona más pobre de su reinado. Y como lo hacía, era anunciando que sus súbditos iban a salir por todo su territorio buscando a una persona que era considerada como una persona muy pobre. Ellos recorrían todos los territorios del reinado y escogían uno. Y luego, dentro de todos esos que habían preseleccionado, escogían a uno. Ese año recayó sobre un hombre que fue considerado como el más pobre del reinado y que el rey lo estaba adoptando como hijo. Por pura gracia. Simplemente la condición era que viviera en extrema pobreza. Y resultó que ese año esa persona fue elegida como la persona más pobre. Fue llevado al palacio, le dieron una audiencia con el rey, allí estaba vestido harapientamente, con todos esos harapos, y el rey le dijo: te recibo como mi hijo, y no tienes otra opción. Dentro de pocos días haremos una fiesta para oficializar y celebrar tu llegada como parte de la familia real. Lo llevaron a sus habitaciones, allí tenía todo un ropero lleno de ropas y vestimentas reales. Lo único que tenía que hacer era bañarse,
botar todos esos trapos sucios que le servían como ropa y comenzar a disfrutar de la vida en el palacio del rey. Llegó el día de la fiesta y todo el pueblo y todo el reinado estaba celebrando. La recepción estaba lista. Hace su entrada el rey y hace su entrada también la persona que estaban adoptando como hijo del rey. Sorprendidos todos, se dan cuenta que aunque está vistiendo sus vestimentas reales, viene trayendo algo en la mano. Y eso que traía en la mano expedía un mal olor. Cuando se dan cuenta, los trapos sucios que tenía como ropa lo cargaba aún. Y uno de los siervos le dice: príncipe, usted no necesita eso, ¿por qué lo llevas en las manos? Él decía: yo he pasado mucho trabajo en la vida, he vivido mucho, y yo no sé si en algún momento esto que yo tengo va a comenzar a escasear, y por lo menos yo tengo estos trapos viejos que me ha servido por mucho tiempo. No lo necesitas, eres el hijo del rey. ¿No ves el ropero, todas las ropas que tiene? Y aunque él había sido adoptado como hijo del rey, su mentalidad todavía era de mendigo. No pudo disfrutar de la cena, le dieron la bienvenida a la familia real, no pudo comer y se fue a su habitación y allí se aferró más todavía a aquellos trapos sucios. Todo un arsenal de ropa, de comida, de buena vida, disponible para él, y no lo aprovechó. Dios tiene lo mismo preparado para nosotros, pero nos aferramos a lo que tenemos, marginando el plan de Dios que es perfecto. Y cuando nosotros vamos a este pasaje, Dios nos recuerda que las disciplinas y los juicios de Él se van a cumplir si nosotros insistimos en seguir con nuestro plan y no con el de Él. Mire lo que dice la Escritura. A ver si ustedes pueden completar lo que dice este texto en el Salmo 103, verso 8. Porque compasivo y misericordioso o clemente es el Señor, lento para la ira. ¿Y cómo termina? Todos los cristianos conocemos ese Salmo 103, verso 8. Y nos encanta porque clemente y misericordioso es el Señor. Lento para la ira. Lento para la ira. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Grande en misericordia. Nos encanta. Eso nos habla de que la predisposición de Dios es más para bendecirnos que para disciplinarnos. Pero también yo quiero que nosotros leamos en Nahum capítulo 1, versículo 3. Y dice, la primera parte: el Señor es lento para la ira y grande en poder. Ahí otra vez, lento para la ira y grande en poder. Pero termine el texto que dice: y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. ¿Cuál de los dos textos es más conocido? Salmo 103, verso 8, porque es el que nos gusta, lento para la ira y grande misericordia. Pero aquí, Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios no dará por inocente o impune al que es culpable. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Las promesas que tienen que ver con recompensas y las promesas que tienen que ver con juicio, la va a mandar. No nos quepa la menor duda. Va a venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No nos quepa la menor duda. Dios es un Dios que va a cumplir su palabra. Tanto en la recompensa como en lo que tiene que haber para que nosotros entendamos
que Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Cumplirá sus promesas, cumplirá a cabalidad lo que Él ha dicho. Tanto las recompensas como el juicio. Dios le está diciendo a este pueblo que va a entrar, yo lo hice con sus padres, lo voy a hacer con ustedes también. Estoy dispuesto a darles riquezas, estoy dispuesto a darle todo, porque eso es una promesa. Pero también le estoy prometiendo que los voy a disciplinar si no cumplen. En segundo lugar, esta promesa del Señor, que tiene dos aspectos, la recompensa y la disciplina, tiene otro aspecto a considerar, que son un recordatorio de lo que le va a pasar si ellos no obedecen. Miren lo que dice el versículo 19. Y sucederá. No es una posibilidad, porque con Dios no hay eso. A lo mejor, miren a ver, tengan cuidado que a ustedes les puede pasar tal o cual cosa. No, Dios está dando una declaración contundente, absoluta, total. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros que ciertamente pereceréis. ¿Qué le pasó a sus antepasados? No tenían que ir muy lejos, simplemente tenían que ver a sus padres. ¿Qué le pasó a ellos? A pesar de que salieron de la tierra de Egipto, no pudieron entrar a la tierra prometida. El testimonio, sus cuerpos sin vida, era la mejor predicación que aquellas personas ingratas podían dar en su vida. Aquellos cuerpos donde no había ningún indicio ni rastro de existencia alguna, con aquellas células sin vida, era el mejor testimonio de que Dios cumple su palabra. Grandes sermones son predicados por cadáveres, porque nos recuerda la realidad de la vida. Nacemos y vamos a perecer. Vivimos queriéndonos llevar el mundo por delante. Y al final, Dios usa la circunstancia para quebrar nuestro espíritu, para doblegarnos e imponer el imperio de su ley. Ese es Dios. Y Dios le está diciendo aquí que hay consecuencias. Consecuencias pueden ser buenas o malas. Las consecuencias buenas, si obedecemos, Dios nos va a bendecir. De hecho, fíjese hasta dónde llega la bendición de Dios, que aún personas sin conocerle, Dios le bendice. Aún sin estar andando en sus caminos, Dios le bendice como un anticipo de lo que Dios es capaz de hacer. Aún nosotros que somos creyentes, aún no andando como Dios demanda, Él es lento para la ira y grande misericordia y nos da concesiones, nos da oportunidades, nos da una nueva manera de nosotros reflexionar en su palabra para que entendamos. Y Dios aguantando, pero cuando Dios deja caer su mano férrea sobre nosotros, lo único que nos queda es el lloro y el crujir de dientes. Ese es Dios. Y Dios se lo está diciendo a este pueblo. Lo que yo estoy diciendo se va a cumplir. Y sucederá que si alguna vez te olvidas y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros que pereceréis. Dos de las virtudes más admirables de una persona es, y yo creo que todos la admiramos, y para mí es de gran estima cuando veo personas leales y agradecidas. Dos de las virtudes más admirables en un ser humano es la lealtad y la gratitud. La lealtad entre los seres humanos, no importa lo que suceda con el otro, usted se mantiene leal.
Obviamente tenemos que hacer una diferencia entre lealtad a la persona y lealtad a sus actuaciones. Ser leal a alguien no es endosarle en cosas malas, porque nosotros tenemos compromiso con principios. Pero eso no quita que usted mantenga una lealtad. Y es su amigo, en las buenas y en las malas. Pero también la gratitud por la bendición que ese amigo fue para su vida. Decía Benjamin Franklin, sé muy cuidadoso en seleccionar tus amistades. No todo el mundo es realmente un amigo o una amiga. Son pocos. Sé muy cuidadosos en seleccionar tus amistades, pero mucho más cuidadoso debe de ser en cambiarla. Porque ya que dio tanto trabajo encontrar a un amigo, una amistad verdadera, donde hay lealtad y gratitud, no es que todo es color de rosa, sino que genera o debe desprender de nosotros muchas concesiones, precisamente por el valor de la amistad. Tú tienes que dar concesiones y dejar pasar muchas. Dios nos da muchas concesiones, pero llega un punto cuando esas concesiones de Dios, si Dios las sigue dando, va a endurecernos más. Entonces Dios interrumpe su misericordia para, como un acto de misericordia, a la vez disciplinarnos y mandarnos juicio. En otras palabras, el juicio de Dios es parte de su misericordia hacia nosotros. Porque dice la Escritura que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Y el que no disciplina viene a ser bastardo y no hijo. En otras palabras, si Dios en algún momento ha mandado juicio sobre nosotros, eso es un indicador de que Dios nos ama, de que todavía tiene esperanza en que por medio de la disciplina, por medio del juicio, nosotros cambiemos. Y Dios, aquí en su palabra, nos muestra esta realidad. Nosotros tenemos que recordar que Dios dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas, en este capítulo 8, versículo 19 de Deuteronomio, si alguna vez te olvidas, el peligro de olvidar está al acecho, merodea, está a la puerta, nos embosca, nos persigue, nos asedia, nos sofoca. La ignominia de olvidar a Dios, lo que Él ha hecho, sus bondades, su misericordia, su gracia, sus recompensas, está ahí rugiendo, resoplando detrás de nuestros oídos. Y si alguna vez tiene la tentación de olvidar, y si alguna vez te olvida, el Señor nos recuerda por su palabra que somos todos portadores de la amnesia espiritual voluntaria. Es una enfermedad que nos azota a todos los cristianos. No te olvides. La memoria y el corazón de los hebreos no estaban en sintonía con lo que Dios había hecho. Y ellos nos representan a nosotros. Nos gustan las historias que tienen finales felices. Y lo cierto es que al joven que adoptaron como hijo del rey, se aferró a sus trapos sucios. Se encerró en su habitación. Pasaron los días y a duras penas salía de su habitación. No podía comer porque para comer tenía que tener las manos desocupadas. Y se preparaban banquetes para él, pero no comía porque estaba aferrado a sus trapos sucios. El tiempo pasó y enfermó. No valieron las súplicas del rey, de sus hermanos príncipes que habían sido
como él adoptado, y estaban disfrutando a plenitud de la vida palaciega. Hasta que un día, postrado en cama, enfermo y por no comer, él reconoció que era hijo del rey. Soltó por fin los trapos sucios, dispuesto a vivir de todo lo que le correspondía por su nuevo estatus. Pero ya era tarde y murió. Trayendo eso a la vida espiritual, murió en el desierto. Las consecuencias van a venir. Y si ahora estás viviendo en esas consecuencias, el Señor todavía está prodigando misericordia. Dile que te perdone. Si todavía no ha venido a los pies de Cristo, humillado, humillada, para que Él te salve, todo lo que se predica apunta no solamente al propósito que Dios tiene con nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Al final tiene que ver con vida eterna, para que cuando usted muera vaya a la presencia del Señor. Al final de eso se trata. Y si usted quiere vida eterna, si usted quiere comprender su paso por esta vida, pero estar seguro de que irá con el Señor, usted y todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y decirle que nos reciba como hijos. Si aquí hay personas que no lo han hecho, ahí en su asiento lo puede hacer y decirle: Señor, perdóname. Si usted entendió el mensaje, es porque Dios le hizo entender. Porque nadie puede entender a menos que el Espíritu de Dios le diga. Por las situaciones de espacio y de aislamiento, no podemos hacerle un llamado público. Pero usted ahí donde está sentado sí puede decirle: Señor, perdóname, yo te entrego mi vida a ti. Usted que nos está viendo en este país o en cualquier otro país y entendió el mensaje, Dios tiene propósito para su vida, porque nadie puede entender si Dios no le da el entendimiento. Y si Dios te da entendimiento es porque tiene propósito, para que pueda disfrutar de las recompensas que Dios da.